Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para el chisme, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, picante y lleno de glamour. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, y más concretamente en la vida amorosa de una de las actrices más queridas y famosas del momento, Hande Erçel. Pero no solo hablaremos de Hande, sino de un rumor que está revolucionando Internet y que tiene a todos los fans con el corazón en un puño y los dedos cruzados: los rumores de boda. Sí, señores y señoras, parece que Hande Erçel podría estar a punto de dar el sí quiero con su novio, el empresario turco Hakan Sabancı. Y por supuesto vamos a analizarlo todo con humor, porque ¿qué sería del chisme sin una buena dosis de risas? Así que si te gustan las noticias de famosos, si te encanta el mundo de las series turcas y sobre todo, si eres fan de Hande, este vídeo es para ti. Prepárense para un análisis detallado, chistes, especulaciones y mucha diversión. Pero antes de que empecemos a cotillear como locos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y así estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ya saben, suscríbanse. Empecemos. Para quienes no la conozcan, imposible, pero bueno, Hande Erçel es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su belleza, su carisma y su talento actoral, Hande ha protagonizado series de éxito internacional como Love is in the Air o Sen Kalkam, que la catapultaron a la fama. Y por supuesto su vida privada siempre ha sido objeto de interés mediático, especialmente sus romances. Y es que Hande siempre ha sido muy discreta con su vida personal, pero a veces, los detalles se escapan y los rumores comienzan a circular. Y ahora el rumor que más fuerte suena es el de su posible matrimonio con Hakan Sabancı. ¿Quién es Hakan Sabancı? Bueno, para los que no lo saben, Hakan es un joven empresario turco, heredero de una de las familias más importantes y adineradas de Turquía. Es guapo, tiene una buena posición económica y al parecer, está muy enamorado de Hande. Vamos, que cumple todos los requisitos para ser el novio perfecto. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores de boda? Pues bien, todo comenzó con una serie de pistas y detalles que los fans más observadores detectaron en redes sociales y en las apariciones públicas de la pareja. Y vaya si son buenos detectando pistas. Pero para comprender la magnitud del asunto, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar la historia de Hande y Hakan. Asterisco asterisco, el comienzo de una historia de amor, un primer vistazo a la pareja asterisco asterisco. Los primeros rumores sobre una posible relación entre Hande Erçel y Hakan Sabancı comenzaron a circular a finales del año pasado. Los medios turcos, siempre al acecho de una buena historia, captaron a la pareja en varias ocasiones disfrutando de momentos de ocio juntos. Fotos en restaurantes, salidas nocturnas y viajes en compañía alimentaron las especulaciones. En un principio, la pareja intentó mantener su relación en la más estricta privacidad. Tanto Hande como Hakan son personalidades acostumbradas a la atención mediática, pero optaron por un perfil bajo, quizás para proteger la incipiente relación de la presión. Sin embargo, el amor, como se suele decir, no se puede ocultar, y poco a poco, la pareja comenzó a mostrarse más abiertamente. Las primeras fotos robadas en las que se les veía juntos generaron un gran revuelo. Los fans de Hande, conocidos por su fervor y dedicación, no tardaron en analizar cada imagen, cada gesto, cada detalle. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Pero, ¿qué hacía que esta pareja fuera tan atractiva para el público? En primer lugar, la química entre ellos era evidente. Las fotos mostraban una conexión genuina, miradas cómplices y gestos de cariño. En segundo lugar, la combinación de la fama de Hande y la posición social de Hakan despertaba la curiosidad. Hande, con su talento y belleza, representaba el mundo del espectáculo, mientras que Hakan, con su linaje y fortuna, simbolizaba el poder y la elegancia. Asterisco asterisco, el anillo, la pista que desató la tormenta asterisco asterisco. Y entonces llegó el anillo. La aparición de Hande luciendo un anillo en su mano izquierda, en un dedo específico, fue la chispa que encendió la mecha. Los fans, expertos en descifrar códigos y señales, no tardaron en interpretar la joya como un anillo de compromiso. El anillo, por supuesto, era elegante y sofisticado. Tenía un diseño llamativo con diamantes brillantes y un acabado impecable. Era un anillo que sin duda llamaba la atención.
Y por supuesto fue fotografiado y analizado hasta el más mínimo detalle. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Ande y Hakan se dispararon. Los foros y grupos de fans se llenaron de comentarios, teorías y especulaciones. La pregunta era una: ¿se van a casar? Los fans más optimistas comenzaron a soñar con la boda del año. Visualizaban la ceremonia, el vestido de novia, la fiesta, la luna de miel. Imaginaban a Ande radiante, feliz y enamorada. Los más escépticos, por otro lado, se mostraban cautelosos. Sabían que los rumores pueden ser falsos y que en el mundo del espectáculo, la información es a menudo manipulada. Pero independientemente de las opiniones, el anillo fue la prueba irrefutable de que algo estaba pasando. La relación entre Ande y Hakan había dado un paso importante, y el público estaba ansioso por saber qué pasaría a continuación. ***, las pistas siguientes, gestos, fotos y guiños ***. El anillo fue solo el comienzo. Después de la aparición del anillo, llegaron una serie de pistas que alimentaron aún más los rumores de boda. Los paparazzi, siempre atentos, captaron a la pareja en situaciones cada vez más románticas. Fotos de besos, abrazos y muestras de afecto inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. En una de las fotos, se veía a Ande y Hakan disfrutando de un romántico paseo por la playa. En otra se les veía cenando en un lujoso restaurante con miradas llenas de complicidad. En otra más se les veía bailando juntos en una fiesta, con una conexión palpable. Además de las fotos, los fans también prestaron atención a los gestos y a las declaraciones de la pareja. Tanto Ande como Hakan comenzaron a utilizar las redes sociales para enviar mensajes sutiles, guiños y señales que alimentaban la especulación. Ande, por ejemplo, publicó fotos en las que lucía muy feliz, con la leyenda Amor. Hakan, por su parte, compartió fotos en las que se veía a la pareja disfrutando de momentos juntos, con mensajes románticos y emotivos. Estos gestos, fotos y guiños fueron interpretados por los fans como una confirmación tácita de la relación. Era como si la pareja estuviera diciendo: sí, estamos enamorados, y sí, estamos felices. ***, rumores en los medios, preparativos, lugares y diseñadores ***. Además de las pistas en redes sociales, los rumores de boda se vieron alimentados por la información que circulaba en los medios de comunicación turcos. Algunos medios con fuentes anónimas comenzaron a hablar de los preparativos de la boda. Se mencionaron posibles lugares para la ceremonia, como playas paradisíacas, fincas lujosas y castillos históricos. Se especuló sobre la lista de invitados, incluyendo a celebridades, amigos y familiares de la pareja. Se habló de los diseñadores que podrían estar encargados de crear el vestido de novia de Ande y el traje de novio de Hakan. Estos rumores, aunque no fueron confirmados por ninguna fuente oficial, generaron aún más expectación. Los fans comenzaron a imaginar cómo sería la boda del año, qué detalles serían los más sorprendentes y qué sorpresas estarían preparadas. Los medios de comunicación, por su parte, se volcaron en la cobertura de la historia. Los reportajes, las entrevistas y los análisis de la relación entre Ande y Hakan se multiplicaron. El público estaba ávido de información y los medios, por supuesto, estaban dispuestos a satisfacer esa demanda. ***, la discreción de la pareja, confirmación o silencio estratégico, ***. Ante la avalancha de rumores y especulaciones, Ande y Hakan optaron por la discreción. Ni confirmaron ni desmintieron los rumores de boda. Mantuvieron un perfil bajo, sin hacer declaraciones oficiales ni participar en debates públicos sobre su relación. Esta discreción, por un lado, alimentó aún más la especulación. El silencio de la pareja fue interpretado por algunos como una confirmación tácita. ¿Por qué no lo desmienten si no es cierto?, se preguntaban los fans. Si se lo guardan, es porque algo hay. Por otro lado, la discreción de la pareja también fue entendida como una forma de proteger su intimidad. Ande y Hakan, acostumbrados a la atención mediática, podrían haber decidido mantener su relación en privado, lejos de la presión y el escrutinio público. Esta postura, aunque comprensible, generó frustración en algunos fans. Querían saber la verdad, querían una confirmación, querían participar en la celebración. Pero al mismo tiempo respetaban la decisión de la pareja de mantener su privacidad. ***, análisis con humor, imaginando la boda perfecta ***. Y ahora volvamos al humor,
porque ¿qué sería de un buen chisme sin una pizca de risas? Imaginen la boda de Ande y Akan, sería un evento épico. Asterisco 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 el vestido asterisco asterisco, ¿qué diseñador elegiría Ande? ¿Sería un vestido de novia turco con influencias otomanas? ¿O se decantaría por un diseñador internacional, como Zuhair Murad, Elie Saab o Valentino? ¿Sería un vestido clásico, elegante y atemporal? ¿O algo más moderno y atrevido con detalles originales y sorprendentes? Las posibilidades son infinitas y las expectativas muy altas. Asterisco 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 el lugar asterisco asterisco, ¿dónde se celebrarían la ceremonia y la fiesta? ¿En una playa paradisíaca, con arena blanca y aguas turquesas? ¿En una finca lujosa, con jardines exuberantes y vistas impresionantes? ¿En un castillo histórico con siglos de historia y encanto? La elección del lugar sería crucial, y tendría que reflejar la personalidad y los gustos de la pareja. Asterisco 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 los invitados asterisco asterisco, ¿quiénes serían los afortunados en asistir a la boda del siglo? ¿Estarían todos los amigos de Ande del mundo del espectáculo, como Kerem Bürsin, Burak Deniz o Edais? ¿Estarían presentes los miembros de la familia de Ande y Akan? ¿Y las personalidades más importantes de la sociedad turca? El cotilleo estaría servido, y la lista de invitados sería uno de los secretos mejor guardados. Asterisco 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 la fiesta asterisco asterisco, ¿cómo sería la fiesta de la boda? Habría música en vivo con artistas turcos famosos como Tarkan Adise o Murat Boz. Habría un DJ internacional, que pusiera a bailar a todos los invitados hasta el amanecer. ¿Se atrevería Ande a cantar alguna canción, como lo hizo en Love is in the Air? La fiesta tendría que ser inolvidable con comida deliciosa, bebidas exquisitas y un ambiente festivo y alegre. Asterisco 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 la luna de miel asterisco asterisco, ¿a dónde irían Ande y Akan de luna de miel? ¿A un destino exótico y romántico como las Maldivas, Bora Bora o Bali? ¿O a un lugar más tranquilo y relajante, como la Toscana italiana o la Provenza francesa? La elección del destino de luna de miel sería otro de los misterios, y tendría que reflejar los gustos y las preferencias de la pareja. Asterisco asterisco consideraciones adicionales, factores a tener en cuenta asterisco asterisco. Al analizar los rumores de boda entre Ande y Akan, es importante tener en cuenta algunos factores adicionales. Asterisco 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 la cultura turca asterisco asterisco en Turquía, la tradición y la familia son muy importantes. Las bodas son eventos sociales muy relevantes, y a menudo implican grandes celebraciones y rituales. Si Ande y Akan deciden casarse, es muy probable que la boda sea un evento importante para la sociedad turca. Asterisco 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 la fama de Ande asterisco asterisco Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su boda, si se produce, sería un acontecimiento mediático de gran magnitud. Los medios de comunicación y el público estarían muy interesados en conocer todos los detalles de la ceremonia y de la fiesta. Asterisco 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 la discreción de Akan asterisco asterisco Akan Sabank, aunque pertenece a una familia adinerada y conocida, es una persona discreta y reservada. Es posible que prefiera mantener su vida personal en privado, y que no esté dispuesto a exponerse a la atención mediática. Asterisco 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 el impacto en la carrera de Ande asterisco asterisco la boda de Ande podría tener un impacto en su carrera profesional. Por un lado, podría aumentar su popularidad y su atractivo comercial. Por otro lado, podría generar rumores y especulaciones sobre su futuro profesional. Asterisco asterisco conclusión, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Se casarán Ande y Akan? La verdad no lo sabemos con certeza. Los rumores son fuertes, las pistas son evidentes y la especulación está a la orden del día. Lo que sí sabemos es que la pareja se ve muy feliz, que su relación parece ir viento en popa, y que los dos tienen una vida muy ocupada, pero siempre encuentran tiempo para compartir momentos juntos. Lo más probable es que en algún momento Ande y Akan decidan formalizar su relación. Podrían casarse en secreto, en una ceremonia íntima y privada. O podrían organizar una gran boda, con todos los honores y con la presencia de amigos, familiares y celebridades. Lo que pase, pasará. Y nosotros los fans estaremos ahí para celebrar el amor, para desearles lo mejor y para disfrutar de este chisme jugoso y lleno de glamour.
Así que amigos, mantengámonos atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación y a las nuevas pistas que puedan surgir. Y sobre todo sigamos soñando con la boda del año, con el vestido de novia perfecto, con la fiesta más espectacular y con la luna de miel más romántica. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estén al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Suscríbanse, por favor. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero verlos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.